Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Clau y en esta ocasión les traigo un video que me han pedido bastante y es que vamos a hablar de libros que hacen llorar. Y es que llevo tiempo viendo en los comentarios peticiones de que les haga una actualización del video que hice hace miles de años de top 10 libros que me han hecho llorar y por eso surgió la idea de hacer este video que va a ser un poquito diferente. Quería una oportunidad de hablarles de más de 10 libros que me han hecho llorar y se me ocurrió hacer una especie de todos los libros que me han hecho llorar y eso es lo que vamos a estar haciendo. Aquí los tengo en pantalla, pero este fin de semana viajé a Mérida a la Filey y varias personas me dijeron mientras les estaba firmando sus libros que de sus videos favoritos del canal eran los de T-Ranking, los de calificar libros y que los extrañaban bastante y la verdad es que a mí también me gusta mucho grabarlos y me entretengo mucho, además de que el tenerlo así acomodado como en niveles me hace poner en perspectiva las cosas y creo que sería un experimento interesante ver todos los libros que me han hecho llorar y clasificarlos por niveles. Entonces por eso estamos aquí haciendo este video y estoy muy emocionada. Pero antes de empezar quiero agradecer al patrocinador de este video que es Skillshare. Ustedes saben que Skillshare apoya muchísimo al canal y no tengo las palabras para agradecerles y pues, para los que no saben, Skillshare es una comunidad de aprendizaje online que ofrece clases muy variadas para personas creativas. Y algo increíble de Skillshare es que, como otros servicios de streaming, cuenta con una suscripción anual a un precio muy asequible y con la cual recibes acceso a más de 40,000 clases sin límites ni anuncios. Yo en esta ocasión quiero recomendarles una de las clases que más me ha gustado. Se llama Escribir ficción, 5 ejercicios para crear una trama convincente de Lisa Ko. Y es que a mí me suele pasar que me centro tanto en crear a los personajes que a veces la trama se me dificulta un poco más. Así que esta clase es perfecta porque nos da ejercicios para estructurar una buena trama de principio a fin que cause impacto en los lectores. Lo mejor es que toda la plataforma de Skillshare ya está disponible en español, hay clases completamente en español y los miembros pueden acceder a miles de clases con subtítulos en español. Y les tengo una promo muy especial y es que las primeras 1000 personas que le den clic al enlace que está en la cajita de la descripción van a obtener una prueba gratuita de un mes de Skillshare, así que aprovechen. Pero bueno, eso es todo por la intro, así que ¿qué les parece si ahora vamos al video y hablamos de todos los libros que me han hecho llorar? Ok, pues aquí ya les estoy compartiendo la pantalla y pueden ver los niveles de llanto y destrucción que tenemos. Voy a explicarlos rápidamente, nada más para no dejar. Y pues hasta arriba dice, no lo leas si quieres ser feliz. Este nivel está reservado para esos libros que no hay forma de que leas sin que acaben contigo. Es para los libros que peor me han dejado. Luego aquí dice, me destruyó, libros que me destruyeron. Este que se llama What Was the Reason es para libros que me destruyeron pero que no me gustaron. O sea, sí me hicieron llorar, pero siento que fue solo porque sí. No había razón para tanto sufrimiento y terminé enojada. Luego está Mar de Lágrimas, libros que me hicieron llorar muchísimo. Luego está Fue Agridulce, que es para libros que me sacaron lagrimitas porque fueron agridulces. Tenemos Una lágrima o dos, libros que me hicieron derramar poquitas lágrimas. Luego tenemos Happy Tears, que es para libros que me han hecho llorar de felicidad. Me he dado cuenta de que soy una lectora que cuando se emociona mucho y es muy feliz se pone a llorar, así soy yo. Y luego el último nivel es Nadie lloró, solo yo, que es para libros que siento que no son material para llorar, pero yo lloré por alguna u otra razón. Obviamente les diré la razón por la que lloré, pero ajá, como pueden ver es una lista bastante self-explanatory y aquí están todos los libros que vamos a estar clasificando. ¿Y qué les parece si oficialmente empezamos? El primer libro de la lista es Uno bueno, uno fuerte, y me refiero a Tal vez deberías hablar con alguien de Lori Gottlieb, y este definitivamente me hizo ser un mar de lágrimas. Para los que no sepan, el libro trata de una terapeuta que nos cuenta su historia, pero principalmente la historia de algunos de sus pacientes, y son historias muy fuertes, muy conmovedoras, muy duras, que conforme pues vamos avanzando con la lectura, las vamos conociendo más a profundidad, y cuando llegamos al punto de quiebre de cada historia, yo no
no pude más, exploté en llanto, pero fue un llanto que necesitaba, ¿saben? Y terminó volviéndose uno de mis libros favoritos, entonces sí, fui un mar de lágrimas, pero amé. Luego tenemos Recuerda aquella vez de Adam Silvera, que definitivamente se va a What Was the Reason? ¿Cuál fue la razón de tanto sufrimiento? De que el protagonista fuera tan miserable y de que en todo el libro no hubiera como picos de felicidad. Todo el tiempo fue una línea plana de miseria y tristeza y yo ya no podía más. Terminé y lloré muchísimo, pero como dije, fue un llanto de pura tristeza y de puro coraje. Entonces el libro ni siquiera me gustó porque entiendo cuando se necesita un final agridulce, entiendo cuando el protagonista tiene que aprender ciertas cosas, pero aquí solo siento que hubo miseria para hacernos llorar y se logró, pero el libro no me gustó. Luego tenemos La canción de Aquiles de Madeline Miller, que si me conocen saben que fue un libro que me destruyó por completo, pero que es de mis favoritos de la vida. ¿Y saben por qué? Porque los lectores somos masoquistas. Entonces este libro se va a me destruyó, pero ¿qué les digo? Fue de esas destrucciones que te dejan tirada, llorando, sin esperanza, pero a la vez te llenan el corazoncito. Si lo leyeron, me entienden. Después tenemos Axios, que de hecho yo diría que se parece bastante a la canción de Aquiles, y sí, fui un mar de lágrimas. Me dio mucha risa porque una vez en un video yo recomendé Axios como un libro similar a la canción de Aquiles, porque justo me estaban pidiendo recomendaciones que tuvieran esas vibras, y yo, por supuesto, Axios es una historia espartana. Y luego la gente llegó a reclamarme de que, Clau, leí Axios por tu culpa, ¿por qué no me dijiste que iba a terminar destrozada? Y yo, o sea, siento que si te estoy diciendo que se parece a la canción de Aquiles, pues obviamente vas a terminar mal, pero sí recibí varios reclamos por parte de ustedes de que no les avisé que protegieran su corazoncito, pero ya les estoy avisando, sí van a terminar chillando si leen Axios. Luego tenemos Princesa Mecánica de Cassandra Clare, y este libro me destruyó por completo. Ya les he contado bastantes veces lo mucho que yo lloré con ese epílogo. Nunca se me va a olvidar cuando yo estaba en la noche leyendo este libro, llegamos al epílogo, pasa lo que pasa en el epílogo, tuve que soltar el libro, dejar de leer para ponerme a llorar mientras miraba al techo. Era un llanto descontrolado y les digo, tengo la memoria guardada en mi cerebro y nunca se va a ir. Nunca se va a ir. Se quedó como core memory el epílogo de Princesa Mecánica. No puede ser. Will Herondale. Después tenemos Ciudad del Fuego Celestial de Cassandra Clare. Este es el último libro de la saga principal de Cazadores de Sombras. Y aquí yo diría que derramé una lágrima o dos, principalmente porque Cassandra llevaba mucho tiempo amenazando a sus lectores de que iban a haber como 6 muertes muy importantes. Entonces siento que con algunos personajes muy queridos nos engañó, nos hizo pensar que se iban a morir, y cuando yo los estaba viendo morir yo estaba de no, y luego no, siempre no, y yo ok, limpiaba las lágrimas. Entonces así me tuvo con algunas muertes, especialmente una que iba a pasar casi al final, que como dije no pasó. Ahora, sí hay muertes en este libro, solamente no se murieron personajes que yo quiero mucho y eso lo agradezco, pero pues Cassandra sí logró engañarme. Continuando con Cazadores de Sombras, tenemos La Cadena de Oro, que es el primer libro en la trilogía de Las Últimas Horas, y en este no puedo recordar por qué lloré. Estoy pensando que tal vez fueron happy tears, lágrimas felices, porque estaba volviendo a leer a personajes de la trilogía de los Orígenes, que es mi trilogía favorita de la vida, especialmente a Will Herondale, y cada vez que lo leía yo era la persona más feliz. Y esto me pasa cada vez que leo a Will Herondale. Ya saben que acabo de leer La Cadena de Espinas, Chain of Thorns, y cada vez que salía Will Herondale yo estaba de no puede ser, Will Herondale, te amo. Entonces siento que este libro me hizo muy feliz porque hace mucho que no leía a Will Herondale. Además, Will Herondale, papá, es lo mejor que puede existir en este mundo. Entonces yo diría que fueron happy tears, porque este no es un libro especialmente triste, ni mucho menos. Hay mucho drama, pero no es triste. Entonces creo que fue por eso, porque yo le sigo llorando a Will Herondale todos los días. Will Herondale. Después tenemos Tales from the Shadowhunter Academy,
Y ay, en la Cassandra sí me hizo llorar. Diría que fui un mar de lágrimas. No me esperaba algo que nos hizo al final del libro y sí me destruyó. Yo estaba de Cassandra, ¿cómo así? Pero la vida sigue y tenemos que continuar con Champion de Mary Lou. Con este también fui un mar de lágrimas y recuerdo que lloré de tristeza y de coraje, pero aún así fue un libro que me gustó. Este es el final de la trilogía de Legend, aunque bueno, años después sacaron una continuación, pero en su tiempo este era el final, que fue agridulce. Lo podría poner en fue agridulce, pero en esta categoría quiero poner libros con los que no lloré tanto y con Champion sí lloré bastante, entonces se queda en mar de lágrimas. Después tenemos Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. Este lo recuerdo por las Happy Tears. Me acuerdo que fue un libro que me hizo llorar de felicidad por el final. Era un final que no me esperaba y cuando ocurrió yo estaba de, no puede ser, güey, qué bonito. Y pues sí, fueron lágrimas muy felices con Ari y Dante. Después tenemos Eleanor y Park de Rainbow Rowell. Este sí lo voy a poner en fue agridulce. Siento que fue un libro que en su momento me gustó bastante, con excepción de el final. Fue un final demasiado agridulce para mi gusto. La verdad es que ya lo superé, pero sí me hizo llorar. Luego tenemos La elegida de Kiera Cass y este definitivamente va en Nadie lloró, solo yo. Y fueron Happy Tears, o sea... Es que yo estaba muy feliz con cómo terminó este libro y amaba mucho a Maxon, entonces, pues ahí estaba llorando, pero no creo que nadie más haya llorado con La elegida de Kiera Cass. Y yo les prometí una explicación por cada libro que pusiera aquí y esa es que amaba mucho a Maxon y le lloré. Pero luego tenemos Las carreras de Escorpio de Maggie Stief Vater y con este fui un mar de lágrimas. Es un libro de caballos. Ya me acordé y me vuelven a dar ganas de llorar. De este ya les he contado porque estuvo en mi video original de Top 10 libros que me han hecho llorar y todavía lo recuerdo y es de... Y ese libro que le conté a Andrea y cuando llegué a la parte del final, Andrea ya estaba chillando. Pero creo que es un libro muy hermoso y sí tiene su momento triste, pero era necesario. Y sí les va a romper el corazón, pero de esas veces que hasta te da gusto. No sé si me entendieron. Bueno, volvemos a lo de que los lectores somos masoquistas, entonces seguramente sí me entendieron. Luego tenemos Hecha de estrellas y este es uno de los libros más fuertes que he leído. Y me sacó una lágrima o dos. Me sacó lágrimas de impotencia y de coraje. Y sin duda es una lectura que le recomiendo a todo el mundo. Es de esta chica que se llama Mara. Ella tiene un gemelo que es su confidente, su mejor amigo, la persona que más quiere en este mundo. Y de pronto se entera de que su gemelo abusó sexualmente de alguien. Y eso le cambia la vida por completo y rompe el mundo como ella lo conocía. Entonces, sí es una lectura bastante dura, pero vale mucho la pena. Luego tenemos Flores en el ático de B.C. Andrews. Con este fui un mar de lágrimas. Sí diría que es un libro bastante oscuro y muy triste porque, para quienes no sepan, trata de estos 4 hermanos que son encerrados en un ático por su mamá y ahí van creciendo. Entonces los ves sufriendo y tú como lector sufres con ellos y luego, como la cerecita del pastel, llega el final que te destruye. Eso sí, es un libro que me gusta bastante y que el año en el que lo leí fue de mis favoritos. Y ojo, que sea de mis favoritos no significa que apoye la relación que se desarrolla en el libro, pero igual quería mencionar eso, que sí es un libro que me gustó bastante, a pesar de que fue mucho dolor y sí le lloré mucho. Después tenemos otro libro de la saga Dolanganger, que es la saga de Flores en el ático. Este es el número 4, es el final, se llama Semillas del ayer y también fui un mar de lágrimas. Siento que después de
todo por lo que pasaron estos hermanos, se merecían un final feliz, pero a la vez, por todo lo que pasaron, era muy difícil que les llegara ese final feliz, ¿saben? Y pues aquí tenemos la culminación de todo y ahí me ven chillando. Sí, lloré mucho. Es una buena saga, pero la verdad creo que el libro que realmente vale la pena es el primero. Ya los demás son muy dramáticos. And for what? Digo, sí me gustó mucho el drama, pero innecesario, la de verdad. Después tenemos La Casa de Hades de Rick Riordan. Este es el cuarto libro en la saga de los héroes del Olimpo y yo diría que fui un mar de lágrimas con una sola frase. No diría que es un libro particularmente triste, pero de repente un personaje se avienta un diálogo que no puede ser. O sea, yo rompí en llanto. Les doy una pista, es el diálogo de Bob. Es lo único que les voy a decir para no spoilearles, pero... ¡ay no, qué fuerte! Yo recuerdo cómo me solté a llorar y las lágrimas no paraban. Gran libro, el mejor de los héroes del Olimpo definitivamente. Incluso creo que es mi favorito de todos los que ha escrito Rick Riordan. Después tenemos Proyecto Hail Mary de Andy Weir y este libro es increíble. Si no lo han leído, de verdad denle una oportunidad y se los dice a alguien que ni siquiera es fan de la ciencia ficción, pero este libro vale la pena. Y yo diría que aquí derramé una lágrima o dos. Y siento que sí lloré un poquito más, pero era como, ok, continuemos. Siento que no fui un mar de lágrimas y tampoco diría que fue agridulce. O sea, sí lloré por algunas cosas que pasaron, pero era un llanto controlable. Aún así... ¡qué bonito libro! ¡Qué precioso Rocky! ¡Ay, no! Oigan, y todos los libros que estoy mencionando en este video tienen reseña aquí en el canal. Solo busquen el nombre del libro y pongan Clau Reads Books y YouTube los va a llevar al wrap-up en el que hablo de dicho libro. Pero continuemos con Solo quedó nuestra historia de Adam Silvera. Este fue un libro en el que también derramé una lágrima o dos. En su tiempo fue de mis lecturas favoritas. Ya después también fui viendo algunos elementos problemáticos de la lectura, pero sí fue un libro que me llegó a gustar mucho y a afectar mucho. Trata de este chico que tiene un exnovio y empieza cuando está en el funeral de dicho exnovio. Ellos habían terminado antes de que este chico falleciera y en el funeral se encuentra con el que era el novio actual del que acaba de fallecer. No sé si entendieron, siento que dije un trabalenguas. Diría que es un libro muy pesado emocionalmente, pero definitivamente de lo mejor que tiene Adam Silvera. Ahora tenemos los de Harry Potter y vamos primero con Harry Potter y la Orden del Fénix, que este sí me destruyó. Y eso que yo leí este libro ya sabiendo lo que iba a pasar, porque primero vi la película y no esperaba tal nivel de destrucción. Lo que le lloré a la muerte de ese personaje, porque es de mis personajes favoritos de Harry Potter, entonces sí me destruyó. Yo estaba llore. Recuerdo que en ese tiempo alguien entró a mi cuarto mientras yo estaba abrazando el libro y estaban de que ¿estás bien? ¿Te ayuda en algo? ¿Qué pasó? Y yo, nadie puede ayudarme, nadie puede sanar este dolor. Pero bueno, después tenemos Harry Potter y las Reliquias de la Muerte y con este fui un mar de lágrimas. Lo que más recuerdo de este libro es que me hizo llorar muchísimo en diferentes ocasiones. O sea, tuvo varias escenas que me hicieron romper en llanto porque fue un final muy emocional y todo el libro se sintió como un final, ¿saben? Entonces sí le lloré mucho a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Después tenemos Love on the Brain de Ali Hazelwood y este también se va, nadie lloró, solo yo. La razón por la que lloré con este libro fue Levi, el protagonista, y es que lloré porque me di cuenta de que nunca iba a encontrar a un hombre así en la vida real. Hubo momentos en los que él hacía cosas por la protagonista y yo estaba de ¿cuándo mi turno? Y me di cuenta de que nunca iba a ser mi turno porque nunca iba a haber alguien que se preocupara así por mí y que hiciera esas cosas por mí y yo estaba de bueno, puede ser. Entonces pues sí,
aquí llorando por novios literarios. No sé si se identifiquen conmigo, pero pues igual lo voy a poner en Nadie lloró, solo yo, porque no es un libro triste, no es un libro para llorar definitivamente. Ahora tenemos Ignite Me de Tahereh Mafi. Este es el tercer libro en la trilogía de Shatter Me y con este definitivamente lloré happy tears, pura lágrima de felicidad. Y la razón es Warner, el protagonista. Y este es diferente al libro anterior porque aquí sí siento que las escenas estaban construidas para sacarte lágrimas de felicidad. La prosa de Tahereh Mafi es muy hermosa y había escenas tan épicas que te llenaban de tanto sentimiento que yo sí creo que tenía sentido que lloraras. Y hasta la fecha le sigo llorando a Warner. Después tenemos El camino de Jellicoe de Melina Marchetta y yo diría que con este libro derramé una lágrima o dos. La verdad es que siento que es de esas lecturas de las que no recuerdo casi nada, pero sí recuerdo que me llenó de sentimiento y me sacó lagrimitas, entonces la ponemos aquí. Después tenemos el único libro del Club de las Niñeras de esta lista y es el de Christie and the Snobs y con este sí fui un mar de lágrimas. No puedo decirles mucho sin spoilearles, digo, ya sé que igual a casi nadie le interesa el Club de las Niñeras, pero de todos modos tengo una política de no spoilers, así que no diré demasiado, pero esta historia involucra a un perrito y cuando se trata de animales yo no soy su guerrera más fuerte, entonces lo mucho que yo lloré con este libro. Pero bueno, continuamos con La ladrona de libros de Marcus Zusak. Este libro a mí me hizo derramar una lágrima o dos, siento que fue una lectura muy potente y también en su tiempo fue de mis lecturas favoritas. Le guardo mucho cariño y lo tengo en muy alta estima este libro, pero no diría que me hizo llorar muchísimo. Incluso en mi video de top 10 libros que me han hecho llorar, este libro está presente, pero ahí menciono que de esa lista de hace años fue de los que menos me hicieron llorar, pero sí diría que es un libro que saca lágrimas. Después tenemos Leal de Veronica Roth. Este es el tercer libro en la trilogía de Divergente y este se va directo a What was the reason? Es que en serio, ¿cuál era la razón? Siento que Veronica Roth quería hacer un final que nos destrozara y que nos hiciera llorar y lo logró, pero mientras más tiempo pasa, más me doy cuenta de que no era necesario y de que se sintió muy poco satisfactorio terminar así después de todo por lo que habíamos pasado. Entonces sí, es un final que me hace enojar bastante. Luego tenemos Malibu Renace de Taylor Jenkins Reid y yo diría que este lo podría poner en Una lágrima o dos o en Nadie lloró, solo yo. Y ahí lo voy a poner porque no creo que sea un libro para llorar, pero yo me sentí tan identificada con los hermanos Riva, especialmente con Nina, que a veces estaba leyendo algunas escenas de cuando ellos estaban más chiquitos y era de... Entonces pues sí, no sé si alguien más haya llorado con este libro porque, como ya dije, no es un libro para llorar, según yo. Después tenemos La casa en el mar más azul de TJ Klune. No puede ser. En este lloré puras happy tears. Siento que es un libro muy wholesome y que es como un abrazo al corazón y de vez en cuando se me salían lagrimitas, pero eran puras lágrimas de felicidad. Siguiendo con la rama de TJ Klune tenemos Under the Whispering Door y con este sí fui un mar de lágrimas. Y no diría que es un libro triste, de hecho también es uno muy wholesome y que me llenó bastante el corazón, pero sí toca temas como la familia encontrada, la muerte, dejar ir y llega un punto en el que pues todo está culminando y es una escena muy potente y que estoy segura de que a nadie dejaría indiferente. Siento que es un libro que sí o sí te va a hacer llorar, pero es un llanto bonito. No diría que son happy tears, solo es una especie de llanto bonito. Y el último libro de TJ Klune que tengo en la lista es Wolfsong y con este lloré happy tears, principalmente porque terminé muy orgullosa de Ox, que es el protagonista. Yo le quería cantar Look at where you are, look at where you started, porque Ox creció mucho y aprendió muchas cosas
durante todo el trayecto de este libro. Entonces, pues sí, al final me hizo llorar mucho porque I was so proud. Después tenemos Máscaras de Amy Harmon y aquí sí fue un mar de lágrimas. Recuerdo que fue un libro muy pesado emocionalmente y luego, para coronar todo, pasa algo muy triste que me destrozó y pues sí, no podía parar de llorar. Luego tenemos The Midnight Star de Mary Lou. Este es el tercer libro en la trilogía de The Young Elites y yo diría que fue un final agridulce. Ojo que entiendo, creo que fue justificado, pero aún así pues sí me puso algo triste y recuerdo que le lloré a este final. Después tenemos los de Brandon Sanderson. Primero va El Imperio Final, que aquí yo derramé una lágrima o dos, principalmente porque hay una muerte y yo no me podía creer que ese personaje hubiera muerto. Entonces todo el tiempo estuve esperando a que me dijeran no estaba muerto, todo fue mentira, y no pasó. Entonces siento que como que lo estuve procesando durante la lectura y para cuando ya me cayó el 20 pues ya solo me quedaba una lagrimita o dos, pero sí le lloró ese personaje. O sea, si lo pienso ahorita me dan más ganas de llorar que las lágrimas que derramé mientras lo leía. Pero después tenemos El Héroe de las Eras, que es el libro final de la primera trilogía de Mistborn, y este sí me destruyó. Yo no podía creer lo que estaba leyendo cuando llegué al final de esta trilogía. Es que Brandon Sanderson fue muy cruel, pero es de esa crueldad justificada porque era necesario. Creo que los personajes sí tenían que llegar a ese punto y tenía que pasar todo lo que pasó, pero aún así me destruyó por completo. Sentí que me arrancaron el corazón y yo estaba de no puede ser Brandon Sanderson, ¿por qué? Pero bueno, continuamos con Monsters of Men de Patrick Ness. Con este libro fui un mar de lágrimas. Siento que hay varias escenas clave que fueron escritas para hacerte llorar y pues te pegan duro en el corazoncito, entonces inevitablemente sí le lloras a Monsters of Men. Continuando con Patrick Ness, tenemos Un monstruo viene a verme, y con esto también fui un mar de lágrimas. Siento que este libro es de los más hermosos que he leído y a la vez de los más reales y los más duros. O sea, cuando llegamos al final y todo se revela, yo me rompí en llanto y fue de no poder parar de llorar. Luego tenemos Mudvayne de Taryn Fisher, y yo diría que este sí fue agridulce, tirándole más al lado agrio que al lado dulce. La verdad es que sí tiene mucha más tristeza y dolor que momentos felices, pero siento que sí hubo momentos en los que yo dije, güey, qué bonito. Y son las pocas cosas que recuerdo, porque sí lo leí hace bastante tiempo. Después tenemos Para siempre Lara Jean, otro que tengo que poner en Nadie lloró, solo yo. ¿Y por qué lloré? Por Peter Kavinsky. Es que estos libros a mí me hicieron sentir como una adolescente enamorada, y para el tercer libro yo ya no podía con mi amor desbordante por Peter Kavinsky. Entonces sí, le lloré al Peter Kavinsky, lo acepto. Ahora tenemos los libros de Nora Sakavic de la trilogía All for the Game. Lloré con el segundo y con el tercer libro, pero por razones muy diferentes. Con el segundo libro fui un mar de lágrimas. Yo ya no podía con todo lo que estaba sufriendo el protagonista. Para este punto yo ya lo quería muchísimo, quería dar mi vida por él y ya no podía con su sufrimiento. Entonces hubo una escena específica que me rompió. Y después tenemos el tercer libro que se llama The King's Man. Este es el libro final y aquí lloré Happy Tears porque estaba muy orgullosa de todos los personajes. Recuerdo que cuando yo terminé de leer esta trilogía no podía parar de llorar y aplaudirle a los personajes por todo lo que habían logrado. De verdad terminé muy encariñada con todos, y creo que es difícil que una autora logre que yo sienta emociones tan reales por todo un grupo de personajes. Siento que aquí los adoraba a todos y pues sí, estaba muy orgullosa de ellos. Después tenemos Si decido quedarme de Gail Forman, y con este yo derramé una lágrima o dos. Siento que
toca temas muy duros y la situación de la protagonista es muy pesada, pero nunca pude como meterme mucho en la historia, entonces a pesar de que sí me hizo llorar, fue un llanto muy leve. Después tenemos Te daría el sol de Jandy Nelson. Este es de mis libros favoritos de la vida y en este lloré lágrimas de felicidad. Creo que tuvo que ver la prosa de la autora, es de las prosas más bonitas que he leído en toda mi vida, pero también tuvo que ver el cariño que le tenía a los personajes, a los dos hermanos. Después tenemos El verano en el que me enamoré de Jenny Han y con este fui un mar de lágrimas. Y yo sé que si ya lo leyeron me van a entender, incluso hay mucha gente que no lo ha leído pero ya vio la serie y también lloraron un montón. Es inevitable. Y ojo que yo diría que es un libro principalmente feliz e incluso ligero, pero hay una escena muy devastadora que pues te va a hacer llorar. Yo estoy segura de que te va a hacer llorar. Luego tenemos La vida invisible de Addie LaRue de B.E. Schwab y con este también fui un mar de lágrimas, específicamente con el final, que ya les he contado que para mí el final de este libro fue un círculo perfecto, fue de los mejores finales que he leído en la vida y no saben lo que le lloré. Sí siento que fue un llanto combinado, un llanto de felicidad y de tristeza y de satisfacción. Fue uno que tal vez no había llorado nunca, pero sí les puedo decir que las lágrimas no paraban. ¡Qué buen final! Ahora tenemos Tan poca vida de Hanya Yanagihara y este es el libro al que le estaba guardando el spot en No lo leas si quieres ser feliz. No hay otro libro con el que haya llorado más en la vida y lo recuerdo y se me apachurra el corazón. Siento que sí es un libro que la autora escribió para destruirte y lo hizo muy bien. Y digo, sí estoy de acuerdo con lo que dicen otras personas, que abusó de los elementos para hacer llorar a alguien, agarró todas las tragedias habidas y por haber y las metió en este libro, en el personaje principal. Entonces, sí es un libro duro, sí es un libro que te va a dejar mal, nivel que yo siento que cuando lo terminé de leer sí me deprimí. Por 2 semanas estuve muy triste y en lo único en lo que podía pensar era en el libro. Y es que lo que yo lloré, es un libro largo como de 1000 páginas. A partir de las últimas 400 es lloradera tras lloradera tras lloradera. Me acuerdo mucho de una escena en específico que yo estaba leyendo en la noche y pasó lo que pasó y yo estaba de no puede ser posible. O sea, yo solté el libro y me puse llore y a raíz de eso, pues como les dije, ya no pude dejar de llorar y como que de repente ya me iba tranquilizando, era de, bueno, ya me calmé y salía alguna frase o alguna otra escena y era de, güey, no, ¿por qué? Pero sí, este libro a mí sí me gustó. La verdad es que lo leí hace tiempo, entonces no sé qué pensaría de él si lo volviera a leer. Sé que a muchas personas no les gusta por lo mismo de que la autora lo escribió para hacerte llorar y metió miseria tras miseria tras miseria, pero a mí sí me gustó y siento que está muy bien escrito. Entonces sí, Tan poca vida se lleva la corona en el libro que más me ha hecho llorar y la advertencia va en serio. No lo leas si quieres ser feliz. Después tenemos Winger, que fue un libro que leí hace bastante y es de esos de los que no recuerdo casi nada, pero sí me da las vibras de que fue un poco agridulce. Siento que es un libro con el que me reí mucho, pero pasa algo bastante fuerte que lo volteó y lo convirtió en una lectura, como ya dije, agridulce. Eso sí, no puedo decir mucho más. Después tenemos Wonder, la lección de August y con este lloré lágrimas de felicidad. Es un libro bastante popular, sé que la mayoría de ustedes ya lo leyó o por lo menos ya vio la película, se los recomiendo un montón si no lo han leído. Creo que es de esas lecturas que impactan y que son muy necesarias, pero que además te van a llenar el corazoncito. Luego tenemos Yo antes de ti de Jojo Moyes y con este fui un mar de lágrimas porque es inevitable llorar con ese final. Sí diría que fue una lectura que me gustó, la leí hace mucho tiempo pero sí la tengo muy presente, además de que la película también me gustó y con los dos lloré, con el libro y con la película. Y por último tenemos Bajo la misma estrella de John Green, que no sé si esta sea opinión impopular, pero yo casi no lloré con el libro, si acaso derramé una lágrima o dos, y es que obviamente los momentos tristes me pusieron muy triste, pero a la vez nunca pude como conectar con la historia y con los personajes porque todo se me hacía
hacía muy pretencioso. Eso impidió que realmente me llegara, entonces no le lloré. Pero quieren saber a qué sí le lloré. A la película. Lloré durante casi toda la película. Yo estaba en el cine de no puede ser. No podía creer que con el libro no hubiera llorado casi nada, pero que con la película estuviera berreando. Entonces sí, es un caso curioso, pero pues aquí está. Y pues sí, así se ve la lista de todos los libros que me han hecho llorar, clasificados por el nivel de destrozo emocional que me causaron. Espero que les haya gustado el video y no se olviden de compartirme cuáles son los libros que a ustedes más los han hecho llorar. Pero bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que se hayan entretenido, también espero que hayan encontrado alguna que otra recomendación. Yo sé que muchos buscan libros para llorar, pues bueno, aquí hay bastantes opciones. Además de que me comenten cuáles son los libros que a ustedes más los han hecho llorar, también díganme aquí abajo en los comentarios si coincidimos en alguno o si ustedes tienen alguna recomendación para mí que sea de esas buenas, que destrozan pero que se sienta bien. ¿Saben a lo que me refiero? Y pues les recuerdo que tengo redes sociales y que ahí pueden encontrarme las 24/7, ahí estoy todo el tiempo, entonces si tienen urgencia de encontrarme, ahí voy a estar, se las dejo en la cajita de la descripción. Y pues también subo video todos los domingos a las 3 de la tarde, suscríbanse al canal si no lo han hecho para más videos de libros. Por ahora me voy despidiendo, no sin antes decirles que nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Hasta luego!